tecnología, que lo que tenemos es, estamos ahora muy centrados en todo lo que es el tema del kit digital, mm, Ah, bueno, pues. porque somos agentes digitalizadores del kit digital Ujú. y bueno, y nos interesa mucho este curso por el tema de que cuando vamos a las empresas, por explicarle bien un poco todo el tema de digitalización y todo lo que con ello Llega. podemos aportar ahí bastantes cosas. Yo creo que hasta ahora a mí me está siendo bastante útil. Bueno, pues, Entiendo que en la plataforma también aprenderemos más cosas, pero bueno, de momento es que también el tiempo es limitado. vale. Pero ahí estamos. Y Lolo, Bueno, yo en concreto tengo un centro de formación, ¿eh? ajá, Le quiero dar un vuelco, digamos, a la digitalización. Bueno, ya no lo que es la teleformación, ni mucho menos, ni sino su pasarela de pago. Bueno, y hacer las campañas adecuadas en los diferentes medios, sobre todo en redes sociales. Quiero ponerme un poco al hilo, ¿eh? vale, bueno, hoy vamos a tocar poco redes sociales, la próxima sí, ¿vale? Ajá. Va a servir de base para poder hacer ese concepto de digitalización y para, como ha comentado José María, poder trasladar en qué consiste la digitalización en empresas, ¿vale? Ajá, ok. Gracias. Pues nada, lo primero, tenemos que partir de un determinado entorno en el que nos movemos a fecha de hoy y el entorno es que estamos en un entorno Buca Bunny, ahora después explicaremos con detalle en qué consiste. Existen lo que se conoce como los objetivos de desarrollo sostenible, que son pues todo lo que tiene que ver pues con temas de establecimiento, gestión medioambiental, estaríamos hablando de recursos humanos, estaríamos hablando de incorporación o de personas, todo lo que tiene que ver también con eliminación de pobreza, incultura, etcétera, etcétera, establecidos por la ONU. Y también, pues bueno, como habéis comentado, pues ya no estamos hablando de hacer una pasarela de pago o estamos hablando de otro elemento, sino que nos encontramos en un entorno digital que ya es vital en la vida de la mayoría de las personas digamos, incorporado a la vida general de todo lo que hacemos. ¿Qué es un entorno VUCA? Iván, bueno, pues hasta antes de la pandemia estábamos en lo que se conoce como un entorno VUCA, que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, en este caso, y tuvo su implantación más fuerte a partir del el año 89. Y todo debido a una cosa que ocurrió de la noche a la mañana. Si, digamos, no, supongo que tendréis ya experiencia y edad para poder acordaros de ello. ¿Os suena algo que ocurrió de una noche a una mañana en el 89? Bueno, ¿No? refrescanos, Jesús. Pues nada, en Alemania, Ah, vale, en Alemania. Bueno, la caída del muro, ¿no? la caída del muro, exactamente. Pues el entorno buca es un entorno que es volátil, en el que hay incertidumbre, que es complejo y ambiguo. ¿Por qué hablamos de que, digamos, los 80 era fuerte, pero sobre todo en el 89? Porque existían dos bloques, en este caso, pues el bloque comunista y el bloque americano, vamos a plantearlo así, y uno de ellos desaparece. Y al desaparecer, pues entonces ya existe una volatilidad, porque algo que se pensaba que era estable ya no lo es. Y en este caso también empieza a haber incertidumbre porque lo que se consideraba lo que era la Unión Soviética, de pronto empieza a aparecer países pues, como Bielorrusia, Letonia, Lituania, Ucrania, Moldavia, etcétera, etcétera, que hasta ese momento no se contaba con ellos en ningún momento dado. También existe incertidumbre porque no se sabe qué va a ocurrir a ese elemento de que había dos bloques y más o menos pues, los distintos países se posicionaban, pues ahora en un momento dado genera también una complejidad y porque hay países que parecían que eran aliados
y ahora no son tan aliados, y aquellos países que parecían que eran el enemigo ahora lo mismo pues suelen formar parte, pueden ser amigos y podemos empezar a colaborar o dejar de colaborar. Y entonces ya existe esa complejidad de que ya no es que haya un bloque este-oeste, sino que podemos establecer distintas relaciones desde el oeste al este y a partir de ahí empieza la globalización. Y esa globalización, pues también lógicamente, pues genera esa ambigüedad o esos elementos y también surgen conocimientos y ampliaciones porque la digregación de determinados países empieza a surgir determinados eh, conocimientos que antes no se tenía y por ejemplo el bloque americano parecían que eran los buenos y vemos que han generado pues alguna guerra que otra en algún país suramericano, en África, y que manejaban y vendían cocaína, en este caso pues instituciones como la CIA, etcétera, 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 etcétera. Y entonces pues vemos que existe mucha, como estamos diciendo, volatilidad, incertidumbre, complejidad en muchos casos y bueno, es esa ambigüedad de que ni los buenos eran tan buenos ni los malos eran tan malos. Llega el 2019 y sobre todo el 2020 y entonces surge la pandemia, que la hemos pasado todos. Y a ese entorno volátil, de incertidumbre, complejo, se le unen otros elementos más, como es fragilidad, ansiedad no lineal y incomprensión o incomprensibilidad de determinadas causas. Fragilidad, ¿por qué? Porque una bacteria, un virus, en este caso sobre todo un virus, de la noche a la mañana es capaz de paralizar el mundo. Hola, perdón, ¿Sí? perdón, perdón, perdón. Nada. De la noche a la mañana es capaz de paralizar el mundo. Y entonces, pues lo que se conocía o se establecía de que los entornos económicos eran muy estables no lo han sido. Porque esa posibilidad de ese virus, pues lógicamente ha hecho que caigan la economía, que se tuvieran que cerrar empresas, que en un momento dado pues se tuviera que plantearse otro tipo de cambio desde el punto de vista de, ya no hablamos de globalización, sino ya estamos empezando hablando de eh, geoglobalización, es decir, en el que, o glocalización, más bien dicho, que es que ya no necesitamos o no debemos de depender de esa globalización y partir de intentar o generar una industria local para poder aprovechar esa industria y evitar esos posibles momentos dados en el que exista fragilidad. Ansiedad, por lo que se conoce como el efecto CNN, en el que, bueno, conocéis la CNN, ¿no? El canal de noticias continuo. Sí, sí. Sí, ¿no? Vale, pues Ujú. el efecto CNN es que a fecha de hoy pues estamos bombardeados de mucha información y esa información genera, en este caso, ansiedad. ¿Por qué? Porque normalmente cada vez que surge una nueva noticia no suele ser mucho más positiva que la anterior. Y entonces cuando existe esa avalancha de noticias que no suelen ser positivas la gran mayoría y se genera esa ansiedad, pues cuando hay ansiedad provoca miedo y cuando se provoca miedo, ¿qué es lo que hace la mayoría de las personas? Paralizarse. No se mueven, no toman decisiones. ¿Por qué? Porque en este caso no saben lo que va a ocurrir posteriormente y entonces prefieren estar quietos antes de que tomar una decisión importante. No lineal. El ejemplo lo tenemos con el tema de la inflación. ¿Por qué surge la inflación? ¿Por qué pensáis que ha surgido la inflación? Bueno, imagino por la incertidumbre que hay. Por incertidumbre, ¿qué más? Evidentemente, al subir los tipos, ¿no? Bueno, ha Miedo. habido un exceso de consumo también, ¿no? Bueno, la realidad es que la inflación surge porque hay una devaluación de la moneda. Pero, ¿Por qué exige una devaluación de la moneda? Porque los bancos, en este caso el Banco Central Europeo y el banco, en este caso la Reserva Federal Americana, se han dedicado tras la pandemia a imprimir billetes, a poder sacar billetes al mercado, pues para hacer esa recuperación económica. Lo que pasa es que o no lo han pensado
porque yo pienso que es que no lo han pensado o no se pensaban que iba a ocurrir eso. Y entonces, pues cuando hay muchos billetes en el mercado, pues frente a otras economías, tu moneda pierde valor. Claro. Entonces, al perder valor, aquí nos encontramos que se le está achacando a una serie de elementos, como puede ser la guerra de Ucrania, que es posible que en un momento dado esté influenciando algo, pero no quiere decir que eso sea una gran influencia. Se está hablando también en un momento dado, pues, del tema de la subida de las materias primas, que también es cierto que en un momento dado, pues, también puede influir, pero tampoco en ese sentido. Y la realidad, sobre todo, es que ha sido por esa fabricación o ese elemento de poner más billetes en el mercado, lo que hace que exista digamos, Devaluación. exactamente, una devaluación y una subida de precios. Conjuntamente a eso, pues nos encontramos que en un entorno como puede ser Europa, en el que la mayoría de los países, por no decir todos, compramos las materias primas en los mismos sitios, utilizamos los mismos elementos de proveedores, etcétera, lo que son productos básicos, vamos a plantearlo así, existe diferencia del tipo de inflación en cada uno de los países y no debería de ser tanta. Por ejemplo, en el caso de España y Portugal, que cumplimos más o menos, tenemos esa excepción que llamamos porque tenemos una serie de excepciones o porque estamos en un determinado lugar dentro de la Unión Europea, pues países que están colindantes, la inflación son distintas. Llámese España con Portugal, llámese España con Francia, llámese Francia con Alemania, y no debería de ser así. Eh, no se sabe por qué, pero no, digamos, hay un elemento que no es lineal. Es decir, que todos compramos en el mismo sitio, se han producido los mismos billetes, todos tenemos tal, ¿por qué hay esa gran diferencia? Y luego, pues bueno, existe pues una incomprensibilidad de por qué ocurren determinadas cosas. Pues, por ejemplo, de que Rusia haya entrado en Ucrania ahora en el tema del conflicto con la guerra, o en un momento dado, porque no se ponen medidas antes de tiempo para poder frenar esa inflación y se va haciendo pues pequeños golpes en vez de hacer un golpe más general. Determinados elementos que no se entienden por qué está ocurriendo en todo esto. Entonces, esa es la situación en la que nos encontramos ahora. Aparte, la ONU establece una serie de elementos como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, todos los países firmantes de los convenios tienen que participar en ellos. Es decir, que igual que en España, pues participamos en la Unión Europea y en la Unión Europea pues tenemos una serie de obligaciones una vez que se establecen los reglamentos y aquí con la ONU lo mismo. Estos objetivos de desarrollo sostenible hay que cumplirlos, hay que centrarse en ellos, hay que implantarlos en la gran mayoría de las empresas porque a diferencia de otras actuaciones, la ONU ha establecido en esta vez el que exista una cooperación entre empresas y organismos públicos para poder implantar. Luego nos encontramos también en ese entorno virtual en el que pues, vemos que la mitad de la población, en este caso un 57%, que sobre todo vive en zonas de grandes urbes o de grandes ciudades, pues están conectadas digitalmente. El 67% a través del móvil, un 62% de usuarios a nivel de Internet. Y luego pues, tenemos que un 58% de la población utiliza las redes sociales. Esto ha generado lo que se llama un prosumer, que digamos que es la reunión entre productor entre productor y consumidor, porque esa persona ya no es una persona que esté esperando en un momento dado a que le llegue información, sino que también interactúa. Cualquiera de nosotros pues, vamos a comer a cualquier restaurante o nos vamos de viaje y ya incluso estamos poniendo opiniones y damos nuestra valoración de determinados elementos. Entonces podemos en un momento dado ayudar a las empresas o al organismo, a las instituciones o cualquier elemento a que tenga mayor repercusión o que tenga mayor alcance. Porque ya cualquier persona está involucrada en el desarrollo comercial o está involucrada en el proceso comercial, cosa que antes era un elemento reactivo y ahora es un elemento proactivo. Y os pongo un ejemplo. Si nos vamos de vacaciones,
¿cuántos de aquí deciden el hotel a través de Internet? Todos. Todos. Lo primero que hace es mirar en Internet. Y antes de tomar una decisión, pues haces una valoración de una serie de criterios que sean los que vosotros decidís, y a fecha de ese momento todavía nadie del departamento comercial se ha puesto en contacto con vosotros. Y eso mismo que estoy hablando de un hotel se hace para el tema de ropa, se hace para el tema de comprar productos más, digamos, normal y corriente o electrodomésticos para una casa, pero también lo hacéis para las empresas. Si queréis comprar un nuevo ordenador, pues vais a buscar en internet quién te puede proporcionar ese ordenador. Si vais a buscar un determinado maquinaria para incorporar en vuestra empresa, la vais a buscar por internet. Seleccionaréis 2 o 3 proveedores, y una vez que seleccionaréis esos 2 o 3 proveedores, os ponéis en contacto vosotros con ellos. Sois más proactivos que reactivos, porque ya habéis seleccionado los que os interesan. Así es. Pues esa es la situación a fecha de hoy de la que nos encontramos digitalmente. Aparte de todo esto, pues hay una evolución, lógicamente, en el entorno digital a través de tecnologías nuevas, pues como es el tema de blockchain, el tema de la criptografía, que también pues, genera temas de ciberseguridad. Blockchain pues ya genera temas para gestión de datos, de información y control de documentación. Y por último, lo que ha llegado ya en este 2023, que es la inteligencia artificial. Que no quiere decir que no estuviera funcionando, que no existiera inteligencia artificial antes. Digamos, desde los años 50 en el que se acuñó este concepto, se ha ido trabajando a través de, en este caso, investigaciones, el entorno universitario, luego determinadas empresas han ido incorporando algo. Lo que pasa es que ha llegado ahora lo que se llama inteligencia artificial generativa, en el que ya no solamente sirve para gestionar datos, información, etcétera, sino que ya podemos tener un lenguaje o intercambiar un lenguaje de una forma más natural que antes y poder pedirle determinada información. Eso abre mucho el campo de las posibilidades, debido a que eh, ya no tenemos por qué ser programadores, no tenemos por qué tener información o tenemos que tener información en determinados campos, etcétera, porque la inteligencia artificial nos puede proporcionar esa información y nos puede adaptar a nuestro idioma y hablar nuestro propio idioma. Antes las máquinas con la inteligencia artificial hablaban como máquinas, ya no, ya están hablando como personas, pero utilizan el lenguaje humano. Vamos a plantearlo en el que existe ese intercambio. Ya podemos tener una relación más directa. Bueno, pues ¿cómo podemos implantar ese liderazgo digital? Bueno, pues para plantar ese liderazgo digital tenemos que establecer una filosofía y metodologías ágil o ágiles, como también se llama, en el que partimos por un lado de una serie de herramientas digitales que nos van a ayudar a aumentar nuestra productividad. Aquí hay que pensar ya que la incorporación de esas más herramientas y todo demás tiene que centrarse en reducir lo que son tareas, porque tenemos que aumentar la productividad del personal, tenemos que aumentar en un momento dado todo ese tipo de actuaciones que no aportan en un momento dado en el, en el valor o en el tema de producción o en el tema de empresarial, pero que hay que realizar. Y lógicamente es más barato hacerlo con una máquina que con una persona. La monitorización también es clave, porque cada vez más utilizamos Internet más, cada vez utilizamos más programas informáticos, cada vez utilizamos más herramientas tecnológicas que se basan en datos. Y esa información me va a ayudar también a poder gestionar mucho mejor y evitar o generar elementos productivos positivos y eliminar los negativos que no estoy desarrollando. Como hemos hablado antes, que estamos en un entorno Bani y Buca, en el que hay muchos cambios, existen muchas problemáticas, estamos en una situación ahora mismo de esta inflación. Se habla de que la guerra de Ucrania va a llegar a, digamos, va a ser larga. Hace poco, hace 2 semanas, 3 semanas, hubo una
crisis bancaria, que todavía no se sabe cuáles van a ser los resultados de esa crisis bancaria que se está produciendo en Estados Unidos, pero vemos que continuamente, bueno, y ha llegado la inteligencia artificial y cada vez, antes era el ChatGPT 3, en 2 meses era el 3,5 y a principio de año ya teníamos el 4. En menos de 6 meses ha evolucionado en 3 versiones totalmente distintas. Quiere decir que estos cambios son muy acelerados a fecha de hoy. Por poner un ejemplo, Instagram, para poder llegar a 1 millón de usuarios, tardó 3 meses. TikTok, que lo conocéis todos, estamos hablando solamente fuera de Europa, digamos, fuera de China. En China supongo que tardó mucho menos, pero fuera de China se implantó en menos de 3 horas para tener 1 millón de usuarios. Cada vez que hay algún nuevo movimiento, alguna nueva tecnología, alguna nueva herramienta, se implanta mucho más rápido. Entonces tenemos que adaptarnos a estas situaciones y a estas problemáticas. Para que podamos aumentar la productividad del personal, incluyendo esas máquinas o esas herramientas que tengamos que plantearnos, tengamos que adaptarnos, tenemos que empezar a plantear el empoderamiento del equipo. Porque, lógicamente, ese empoderamiento del equipo va a hacer que hagan funciones más estratégicas que funciones de tarea. Aquí tenemos que plantearnos trabajar por proyectos y trabajar en sprint, porque de la noche a la mañana cambian las cosas y, lógicamente, hay que implantar soluciones de la noche a la mañana. Y hay que, en este caso, pues trabajar en ese entorno de empoderamiento y colaborativo. Y luego, pues, el liderazgo hay que cambiar de paradigma. Hay que pasar de un elemento de control a un elemento de adaptabilidad, de un elemento de control a un elemento de cooperación, de un elemento o de una estructura, en este caso, ahí no me va a salir el nombre. Bueno, hay que pasar de una estructura jerárquica a una estructura plana. Tenemos que plantearnos otro tipo de elementos e incluso si hablamos de jerarquía, que se podría dejar o se podría trabajar, habríamos que hablar de una jerarquía tipo tribu, en el que esa tribu sea la que se encargue de hacer el empoderamiento y encargarse de esas funciones o ese desarrollo. Por tanto, aquí, en este entorno de liderazgo digital, lo prioritario, lo principal, en este caso, son las personas. Es la base para desarrollar la implantación de cualquier tipo de tecnología. Aquí no estamos hablando de que tengamos que sustituir personas, no. Aquí lo que tenemos que hacer es que las personas trabajen mucho mejor y sean más ágiles, que es distinto. Y por tanto, a la hora de pensar en cómo vamos a incorporar a esas personas o en un momento dado cómo vamos a incorporar el liderazgo digital a cómo funciona el equipo, tenemos que plantearnos cuáles van a ser realmente las herramientas interesantes que realmente van a ayudarle a hacer una gestión ágil. Y eso no quiere decir que se implante una solución y las personas se adapten a la solución. Es al contrario. Hay que ver cómo funciona la organización y ahora adaptaremos la solución que sea más interesante a esa organización. Son cosas distintas. Porque lo que queremos es que sean ágiles. Por tanto, del minuto número 1, si ya la organización trabaja de una determinada manera, si yo le implanto las herramientas que le ayudan o le facilitan esa forma de trabajar, tendré mucho más recorrido. Si lo hago al contrario, lo que va a pasar es que la mayoría de la gente va a poner conflicto, la mayoría de las implantaciones van a tardar tiempo y no se va a conseguir los resultados en el corto plazo. Y estamos en un entorno, como hemos dicho antes, BANI, y en un entorno VUCA que me obliga a que yo sea rápido y no puedo estar haciendo una implantación tardando 6, 7, 10 o un año hasta que tenga recorrido o resultados. Los tiene que tener inmediatos. Por eso esa forma de trabajar que nos vamos a establecer cuáles son las fortalezas del equipo, vamos a ver en dónde funcionan bien y a partir de ahí desarrollarlo. Y sobre todo, lógicamente, el que haya una satisfacción del equipo y eso se logra incluyéndolo en la participación y en el desarrollo de la implantación de las medidas en este caso de liderazgo digital. No es que he visto una solución y esta es la que te viene bien y esta es la que te voy a implantar, sino
¿Cuál crees o cuáles creéis o cómo vamos a organizarnos para que finalmente podamos todos trabajar con una solución que nos ayude a todos a funcionar bien? Y entonces ahí hay involucración en este sentido y incorporación de pertenencia. Por tanto, la cultura digital que se tiene que implantar tiene que haber comunicación en todos los sentidos, es decir, desde arriba a abajo, de izquierda a derecha, de vertical a horizontal. Aquí tenemos que hablar de, ya como hemos dicho, un organismo un poco más plano, un organismo en el que existe comunicación entre todos los miembros del equipo, porque todos los miembros del equipo tienen que colaborar. Si no colaboran, pues entonces no hay un liderazgo digital en este caso, si no estamos hablando de otra cosa. Y la colaboración va a fomentar esa co-creación conjunta de cuáles son las soluciones, cuáles son el proceso, cuáles son los procedimientos y cómo vamos a conectarnos entre todos para que aquello funcione. Y una vez que ya nos conectamos, volvemos otra vez a hacer la comunicación, volvemos a colaborar, podemos a co-crear nuevas soluciones, volvemos a conexionarnos y así sucesivamente. Tiene que ser un proceso rotativo, tiene que estar continuamente dentro de la empresa y dentro del proceso de gestión, en este caso desde el punto de vista digital. ¿Cuáles son los principales desafíos? Pues la mayoría de los desafíos es el tema de comunicación, que no todos los miembros del equipo suelen participar a la hora de desarrollar una solución, en este caso digital. Y entonces, pues lógicamente, no suele implantarse bien. ¿Por qué? Porque aquellos equipos que sí realmente existen una comunicación y que en este caso se desarrolla bien, etcétera, etcétera, genera el que se pueda implantar una buena solución. Luego también no se facilita en este caso esa co-creación, esa dinámica de equipo, ese trabajo en equipo o en grupo que finalmente ayude a generar esas posibilidades. Y lógicamente tiene que la implantación de las medidas tiene que generar una comunicación fluida y una comunicación en el que todo pueda estar documentado desde el minuto número 1, para que finalmente no exista pérdida de información, no exista ningún tipo de problemática y no haya ningún, en este caso, falta, lógicamente, de comunicación entre los equipos y se pueda detectar, gracias a los datos y al análisis de datos, dónde pueden estar las problemáticas para poder trabajarlas y poder desarrollar una mejor implantación. Por tanto, ¿qué estilos de liderazgo tenemos que tener en cuenta? Pues lo primero es digital first, es decir, que cualquier cosa que se vaya a plantear desde el punto de vista de organización, tenemos que plantear que se va a incorporar siempre de alguna manera alguna actuación digital, ya sea por hardware, es decir, ordenadores, hablaremos de servidores, hablaremos de proyectos en la nube, etcétera, como software. ¿Qué tipo de actuaciones vamos a hacer dentro de cada uno de los departamentos que ayuden a que se mejore dicha actuación? Luego tiene que ser un liderazgo adaptativo, que teniendo en cuenta lo que hemos dicho antes, que cada vez que exista algún tipo de cambio de la organización, cada vez que exista algún cambio en el entorno, cada vez que haya alguna problemática, podamos adaptarnos lo más rápido posible. Y eso también ayuda a que esa tecnología, como hemos comentado antes, que implantemos me va a ayudar a poder comunicarnos mejor, a poder adaptarnos mejor, el poder en un momento dado ver cuáles las partes positivas que tenemos que mejorar, cuáles son aquellas partes negativas que tenemos que quitar gracias al análisis de datos, del aprendizaje continuo, etc. Tenemos que ser colaborativos. Todo el equipo tiene que participar en el proyecto. Todo el equipo tiene que participar en el desarrollo futuro de la empresa. Todo el equipo tiene que generar, en este caso, soluciones o mejoras a cómo tiene que trabajar y participar en los distintos proyectos. Hay que plantearse pues una gestión visionaria, es decir, que, como he dicho antes, ya tenemos el tema de la inteligencia artificial. Es cierto que ahora mismo en algunos campos está funcionando mucho más rápido que en otros, pero eso es algo que ya está aquí. Por tanto, ya hay que plantearse que eso se tiene que implantar aquí. Pero si estoy hablando de inteligencia artificial, también puedo estar hablando en un momento dado del metaverso, que se lleva tiempo comentando qué es lo que va a ser, pues yo analizar si el metaverso me puede ayudar a mi proyecto empresarial y cómo me puede ayudar a mi proyecto empresarial. O en un momento dado la realidad virtual o la realidad aumentada.
todas esas soluciones que ya se están hablando o que se están implantando en determinados campos, que estoy casi seguro que algo puede que se pueda implantar en el mío. Y entonces tengo que plantearme una visión de cómo podemos darle desarrollo a ese elemento. Y luego, pues, liderazgo situacional, en el que en este caso, pues, lógicamente, se va trabajando día a día y, como hemos dicho, esto tiene que ser un ciclo un continuo de mejora continua, de Kaizen, como lo podamos, digamos, que se llama en términos técnicos. En este caso tenemos que implantarlo y entonces tenemos que ver cuáles son las situaciones y adaptarnos a esa situación y mejorarla y así continuamente. ¿Cómo debe de ser un líder? Ya no estamos hablando solo y exclusivamente de un líder de empresa, sino que hablamos también de líder, pues como hemos dicho, de trabajo en equipo, colaborativo, etcétera. Si hacemos esos grupos de trabajo, si incorporamos a nuestro equipo, tendrá que haber determinados líderes que nos puedan ayudar y apoyar. Por tanto, también hay que tener en cuenta que no solamente es el líder del proyecto empresarial, sino que también habrá líder por departamento o líderes por distintos departamentos o por áreas o por cualquier elemento que sea necesario. Y esas soft skills, esas habilidades blandas, esas actitudes, esas habilidades en general, pues empiezan porque tiene que haber una orientación hacia el cliente. Yo tengo que, en este caso, como líder empresarial, mi cliente, por un lado, será la parte externa, pero también mi personal es mi cliente interno. Por tanto, tengo que orientarme a darle la mejor solución factible o posible para poder ayudarle a su día a día. Tenemos que tener un pensamiento y una planificación estratégica en el que tenemos que saber a dónde queremos ir, a dónde queremos llegar y cómo lo vamos a conseguir. Tiene que haber una comunicación fluida, ya sea con nuestros clientes externos, ya sea con nuestros clientes internos, y si es bidireccional, mucho mejor. Lógicamente, tiene que haber feedback, tiene que haber retroalimentación. Hablaríamos de el objetivo es la productividad personal. Hay que tener claro que tenemos que mejorar las condiciones del equipo, pero con un objetivo que es reducir costes, mejorar rendimiento, mejorar esa productividad total para que finalmente pues, la empresa sea mucho más rentable. Y existen unos procesos hoy que a lo mejor dentro de 20 días puede que no sean los mismos. Por poner un ejemplo exagerado, porque tenemos que adaptarnos continuamente al entorno y tenemos que adaptarnos a las distintas circunstancias y a lo que pueda ocurrir en un momento dado. Formación continua, porque como estamos hablando, cada vez hay más implantación de nuevas medidas, soluciones, etcétera, y bueno, pues ya a fecha de hoy, por lo mejor hay que hablar de plantearse un curso de cómo desarrollar lo que son prompts, que son instrucciones, ¿vale? A través de inteligencia artificial para poder desarrollar algún elemento. O hacer programación o incorporar determinadas soluciones a mi empresa a través de lo que se conoce como no-code, es decir, no código, en el que yo puedo desarrollar incluso una aplicación, una página web o cualquier otro elemento que me pueda ayudar a tener mejor rendimiento dentro de mi empresa. O, en este caso, también otro elemento, confianza y certeza. Si somos líderes empresariales y vamos a incorporar nuestro equipo, que lógicamente estamos hablando de cooperación y colaboración, tenemos que confiar en nuestro equipo. Eso es clave. Si yo no confío en mi equipo, actuaré, pues como yo suelo decir, de papá. Y muchas veces el papá, para que no, los niños no tengan ningún tipo de problema, es el que se pone a hacer las cosas. Y el objetivo no es ese, es darle confianza porque ese niño o esa niña llegará a crecer y tendrá que ser autosuficiente. Entonces, tenemos que hacer esa confianza y esa certeza de que en un momento dado el equipo va a ser autosuficiente y va a generar para la empresa, porque ese es el objetivo. Por lo tanto, tenemos que ser inteligentemente emocionales, en el que hay que ser asertivos en un momento dado, a tener, digamos, la escucha activa, continuada, generar ese elemento para finalmente involucrar a todos los miembros del equipo y generar ese desarrollo. Lógicamente, coraje, porque el que existan cambios continuos, estamos hablando de un emprendimiento continuado
Es decir, que no es que yo haya montado una empresa, la empresa ya funciona y ese proyecto pues no hay ningún tipo de problema, pero posiblemente tenga que hacer algún tipo de cambio y esos cambios, lógicamente, tienes que volver a plantearte como si fuera un nuevo comienzo. Y entonces ya estamos hablando de un emprendimiento continuado en cada momento que exista un proceso. Y si tuvimos el coraje de emprender en su momento, tenemos que tener el coraje de estar continuamente haciendo esos cambios para que nuestra empresa siga creciendo y evolucionando. Esto me lleva a una frase muy buena, en este caso de Simon Sinek, que él habla sobre todo de que las empresas que funcionan continuadamente en el tiempo y que son unas grandes empresas y que son reconocidas, normalmente han ido evolucionando con el cambio y con el sector, porque se han dado cuenta de que el estar dentro del entorno empresarial es un juego infinito. Y ese juego infinito no quiere decir que tengas que quedar primero o segundo. A veces puede ser primero, a veces puede ser segundo, otras veces puede ser quinto. Pero sí vas a hacer que estés cuanto más tiempo puedas dentro del juego, más opciones tienes de poder seguir creciendo. Él pone el ejemplo de Coca-Cola, pone el ejemplo de Nivea, pone el ejemplo de Nestlé, en el que esas empresas empezaron vendiendo una cosa y a fecha de hoy se han ido adaptando a los tiempos y vendiendo no solamente el producto original con el que vendieron, sino otros elementos que son complementarios a lo que ellos hacían. Por tanto, lo que hacen es un juego infinito de permanecer dentro del entorno empresarial el máximo tiempo posible. Pues ese es el objetivo, por eso estamos hablando de emprendimiento continuado. Si tienes confianza y certeza en tu equipo, serán ellos los que puedan desarrollar esas líneas de negocio y no tiene por qué gestionarla directamente el líder empresarial, pero sí coordinarlo. Por eso hablamos de cooperación y colaboración, porque esa cooperación o colaboración van a ayudar a que se pueda seguir creciendo y desarrollando nuevas líneas de negocio, nuevas instrucciones, nuevas estructuras, nuevos elementos que hagan que la empresa siga creciendo. Por tanto, pasamos de una visión de confianza más que una visión de control, aunque haya cierto mecanismo de control, pero no es un control exhaustivo, como hemos dicho antes, de ese padre o madre autoritaria. Ya estamos hablando de otro tipo de padre o madre que no tiene por qué ser tan autoritario. Entonces tenemos que hablar de que tiene que haber mucha comunicación, que tiene que haber una retroalimentación constante, que hay que plantearse desde el punto de vista número uno, que todo tiene que ser digital o maximizar el elemento digital para ayudar a las personas a que sean más productivas, no perderle, o digamos, no tener miedo a perder el control en un momento dado y liderar lógicamente por objetivos claros, a que cada persona del equipo tenga claro qué es lo que quiere conseguir o qué es lo que tiene que desarrollar. Luego tenemos procesos y procedimientos, lógicamente todo esto tiene que tener una determinada pauta, no hace falta establecer una normativa ISO, ni hace falta certificarse en calidad y medio ambiente. Si se hace, mejor, pero no es el objetivo. Lo que sí tiene que haber en un momento dado unas reglas de cómo se va a trabajar, cómo se va a ejecutar, cómo se van a hacer todo este tipo de actuaciones y si implantamos soluciones ágiles o la filosofía ágil o metodologías como puede ser Scrum, en el que, por poner un ejemplo, el método Scrum consiste en que todas las mañanas el director o el líder, o en este caso el líder del equipo, si lo hacemos de esa manera, que sería el objetivo, se reúne con cada uno de sus miembros del equipo durante de 5 a 15 minutos, máximo 30, pero de 5 en un momento dado hasta 15. Entre esos 5 y 15 minutos el objetivo es ¿qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer mañana? Para tener claro cuáles son los objetivos que se han planteado. Porque tú me has dicho que tú ayer dijiste que ibas a hacer y lo terminaste o no lo terminaste. ¿Qué vas a hacer hoy? Porque mañana te voy a preguntar si lo has terminado o no lo has terminado. ¿Y qué vas a hacer mañana? Porque ya te estás planteando no solamente si terminas tus tareas de hoy, que a lo mejor pues te interesa terminarlas hoy, poder avanzar con el planteamiento que tienes mañana y también te sirve de planteamiento de objetivos finales a desarrollo y consecuciones. Hablaríamos pues de, lógicamente, una cultura remota y corporativa. Ya no es necesario tener a todo el personal de la empresa dentro de la empresa.
Pues ya tenemos teletrabajo, tenemos trabajo híbrido, tenemos como lo queramos llamar. Podemos montar equipos empresariales sin necesidad de que estén dentro de nuestra propia empresa, es decir, estamos hablando de subcontratas, de colaboradores, cualquier otro elemento que nos pueda ayudar, y se capta talento. Y talento puede haber en cualquier lugar del mundo. Puede estar en Badajoz, puede estar en Extremadura, puede estar en Almendralejo, como puede estar en Madrid y en Bilbao, como puede estar en Bolivia, como puede estar en Colombia. Talento hay en todo el mundo. Por tanto, yo puedo generar esos equipos y a pesar de que haya un distanciamiento social, puedo trabajar desde una manera remota porque ya la tecnología me lo permite. Y fomentar esa unión entre equipos a través de reuniones, a través de elementos, a través de cualquier elemento de aprendizaje digital de equipo que me ayude a generar esa cultura corporativa, aunque sea remota. Y luego todo tiene que estar planteado en qué quiero conseguir, cómo lo voy a conseguir y cómo van a ser dichos objetivos. Entonces hablaríamos de una metodología SMART, que la conocéis. No, ¿No? no, yo no. Vale, pues SMART sería, en este caso, que son objetivos específicos, es decir, que yo tengo que especificar con un número qué es lo que quiero conseguir, en este caso medible, tengo que ser capaz de saber si lo, digamos, si lo he alcanzado o no lo he alcanzado, en este caso alcanzable, es decir, que si yo, por ejemplo, por poner un ejercicio fácil, si yo estoy vendiendo 2 millones de euros, no me puedo plantear que el año que viene tenga que vender 10. Me podré plantear 3, 4, 5, pero no 10 porque no es un elemento alcanzable. Tiene que ser realizable, estamos hablando de ese elemento, y basado en tiempo. Es decir, que yo tengo que establecer un objetivo. Entonces yo puedo decir que voy a alcanzar 3,5 millones de euros de venta de tal producto o con tal tipología de cliente, sigo haciendo específico, suele ser alcanzable, puede ser realizable y en un periodo de este año, 6 meses, 8 meses, 9 meses. Para que todos tengamos claro qué es lo que hay que conseguir, cuándo lo hay que conseguir y cómo se va a conseguir. ¿Cómo implantamos todas estas soluciones o cómo hacemos la implantación de soluciones TIC? Bueno, pues lo primero es que existe una amplia gama de herramientas tecnológicas, pues tanto software, hardware, soluciones de comunicación, servicios en la nube, y podemos hablar, pues si son temas de telecomunicaciones, pues de telefonía fija, móvil, telefonía IP, mensajería, walkie-talkie, lo que queráis. Hay distintas opciones. Mercado audiovisual, pues editores de imágenes, editores de vídeo, editores de sonido, reproductores, televisión, radio, podcast, etcétera. Y luego distintos servicios informáticos, pues como son redes, internet, software de gestión y bueno, pues páginas web, etcétera. Perdón. ¿Cómo son el proceso? Pues lo primero es hacer un análisis de la situación, cuáles son esas brechas o esas problemáticas que tenemos actualmente y a partir de ahí plantearnos cuál sería la solución ideal. Una vez que ya tenemos planteado esa situación actual y cuáles son las problemáticas, etcétera, empezar a plantear cuáles serían aquellas más necesarias por orden de importancia, cuáles las primeras que yo quiero mejorar y que me vayan a producir un mayor impacto. Una vez que ya tengo claro cuáles son esos, empiezo a definir cuáles son las causas, los procesos, los procedimientos, los elementos que yo quiero mejorar, desarrollar, etcétera, y a partir de ahí busco soluciones que me ayuden a gestionar eso. No al contrario, no busco la solución primero, la solución es lo último. Tengo que ver cuál es lo que yo quiero conseguir o cómo lo estoy haciendo actualmente y cómo lo puedo mejorar, y a partir de ahí buscaré una solución idónea que se adecue, porque a fecha de hoy hay miles de soluciones y hay miles de opciones en la nube y hay software, en un momento dado software libre y hay software freemium y hay de todo, que posiblemente haya algo que se adecue a mi situación o mi empresa o mi sector. Para ello, lo primero es hacer un análisis DAFO. Empiezo a ver cuáles son las debilidades que tenemos, empezamos a ver cuáles son esas fortalezas
vemos cuáles pueden ser las amenazas externas, cuáles son las distintas oportunidades que se nos ofrecen dentro del mercado y a partir de ahí planteamos un desarrollo. ¿Cómo sería la solución ideal y cuál es lo primero que hay que implantar de esta manera? Pues aquello en lo que somos fuertes y donde existe una oportunidad. No quiere decir que no vayamos a sustituir o mejorar esas brechas que hemos comentado de debilidades, pero lo primero por donde tenemos que empezar es por aquello que ya no está funcionando bien o que sabemos que podemos hacer mejor. Tenemos esa serie de datos, toda esa información, y una vez que tenemos toda esa información, establecemos un cuadro de matriz de prioridades en el que tengo que ver, dentro de lo que yo ya sé o tengo mi fortaleza, esas oportunidades que he detectado, o esas debilidades, esa amenaza, pues a plantearme, y lógicamente hablando de esas oportunidades, cuáles son aquellas que tienen menor complejidad o menor impacto, cuáles de aquellas tienen mayor impacto y menor complejidad, cuáles de ellas tienen mayor complejidad y menor impacto y cuáles de ellas tienen mayor impacto y mayor complejidad. Porque yo tengo que establecer un criterio de procedimiento, tengo que establecer una serie de objetivos. Entonces, ¿cuáles son las que más me interesan? Pues me interesan aquellas que son de implantación rápida, que son las de mayor impacto y menor complejidad, porque aquella que tenga menor impacto y menor complejidad no me va a solucionar nada, es irrelevante para mí. Entonces yo tengo que buscar aquellas oportunidades o aquellos elementos que finalmente sé que me van a dar un alto recorrido, en este caso, y que voy a tener muy poco problemática a la hora de empezar. Por eso digo que hay que empezar sobre todo con la fortaleza y esas oportunidades. Y luego tendré en un momento dado aquellas que son de menor impacto y mayor complejidad. Por tanto, si es mucha complejidad y no voy a tener un impacto resultante, pues entonces las tengo que eliminar del criterio. Y aquellas que tienen una mayor complejidad y un mayor impacto, me lo plantearé por fases y procedimientos, y hablamos ya de una implantación estratégica. Y esa implantación estratégica, pues lo estableceré en una serie de criterios, indicando que cuándo lo voy a hacer en un tiempo de corto plazo, menos de 2 años, menos de 1 año, menos de 6 meses, aquellas que voy a implantar de 2 a 5 años, o en 1 año y 3, o en 6 meses y 1 año, dependiendo ya de los objetivos que se plantee cada uno, y cuáles son las que voy a implantar más a largo plazo. Porque lógicamente son los elementos que tengo que ir incorporando a mi procedimiento. Para eso, una vez que ya tengo claro cuáles son aquellas medidas que voy a implantar, utilizo lo que se llama un diagrama de Ishikawa, y en ese diagrama de Ishikawa o diagrama de espina de pez establezco qué es lo que quiero conseguir y cómo voy a ir ejecutando cada una de las fases y cada uno de los elementos para tenerlo muy bien definido, porque lógicamente hemos hablado de que tenemos que colaborar, cooperar, empoderar al equipo, incorporar determinados elementos para que cada persona sepa qué es lo que tiene que hacer y que incluso ellos participen en este desarrollo, porque ellos son los que van a llevar a cabo este procedimiento y este proceso. Entonces yo tengo que establecer cuál es el punto inicial, sobre ese punto inicial establezco una serie de causas, luego hago una serie de subcausas o una serie de procedimientos o de procesos para que finalmente pueda incorporar todo ello. Y hablaré, por un lado, pues puedo hablar de departamentos, de áreas, de un momento dado de grupos, etcétera, líneas de productos, líneas de servicios, etcétera, que me van a indicar qué es lo que voy a incorporar en cada uno de los elementos para poder desarrollar. Una vez que ya tengo todo eso, o que ya tengo más o menos las líneas de actuación, hemos hablado de que me interesa siempre mejorar, que tengo que incorporar determinadas soluciones o determinados elementos para poder llegar a generar mayor rendimiento. Para eso utilizaré lo que son pues, técnicas de creatividad. Podemos utilizar técnicas de creatividad como es el brainstorming, podemos utilizar técnicas de creatividad como es el broad rating, en el que vamos partiendo de esos elementos que yo ya conozco y a partir de ahí cómo puedo mejorarlo, y utilizamos estas técnicas y estas herramientas para dar soluciones mucho mejores o dar una mejora a lo que queremos conseguir. Porque podemos, en general, utilizar distintas soluciones que existen en el mercado, pues como puede ser temas de bueno, ¿las conocéis? ¿Os suena lo que estáis viendo? Si no, vamos una por una.
Bueno, José María creo que sí las Sí, conoce. sí, claro. Que no suena. José María seguro que se las conoce. Los Sí, demás, sí. Fabián, Agus, Silvia, Algunas, yo digo que algunas. algunas. Vale, pues José Luis también las conoce. Bueno, pues las explico, tampoco hay problema. Bueno, pues RP. Un RP finalmente es un software que se encarga de gestionar en la globalidad de todos los departamentos de la empresa. Un CRM es un software que se encarga de gestionar solo y exclusivamente el departamento de marketing y ventas. Normalmente existen ERP que no tienen CRM y por tanto tendría que haber una conexión, o existen ERP que sí cuentan con un CRM. Eso es lo que habría que ver. ¿Por qué? Porque como estamos diciendo, a lo mejor si necesito un ERP, porque a mí me interesa, por poner un ejemplo, un ERP que no tenga un CRM, es porque me interesa mejorar el resto de departamentos, porque el departamento de marketing o de ventas funciona bastante bien. Pero si no es así, pues a lo mejor me interesa de que estén incorporados. O busco una solución para el departamento exclusivo de RP, digamos, de producción, etcétera, a través de un RP, y utilizo un CRM que finalmente puedan tener combinación, porque pueden ser distintas opciones, porque cada departamento tendrá sus objetivos, sus mejoras y sus procedimientos. Luego tenemos las apps o aplicaciones. Pues también puedo utilizar apps o aplicaciones. Aquí no he hablado, bueno, os voy a dar como una pincelada, y la pincelada es que ya estamos hablando de la web 3.0 o la web 4.0. ¿En qué consiste? Va a haber una deslocalización. Quiere decir que cada vez más la gente va, como utilizamos nuestros móviles, eso posiblemente hará que yo tenga dentro de mi móvil aquellas personas con las que quiero contactar, aquellos proveedores con los que quieras contactar, aquellos elementos con los que quieras contactar, y finalmente, si hay una app que me facilite esa comunicación, va a ser mucho más rápido y más eficiente en el que yo tenga que buscarlo por internet. Hablamos de soluciones en la nube, pues todo lo que tiene que ver, pues distintas soluciones, no solo de almacenamiento de datos, sino que también hay distintas soluciones de desarrollo de software, que hemos estado hablando antes, software libre, por ejemplo. Bueno, es que no me sale el otro, ¿no? Bueno, freemium, etcétera, en el que yo puedo tener toda mi información directamente en la nube sin necesidad de tenerlo dentro de mis ordenadores o cualquier otro tipo de gestión que yo quiera llevar. Puedo gestionarla desde la nube, por lo que puedo conectarme desde cualquier lugar del mundo sin necesidad de tener una conexión concreta y específica en un lugar localizado. Eso me facilita la movilidad, eso me facilita esa posibilidad de obtener talento, también me facilita esas opciones de teletrabajo, etc. La inteligencia artificial, como ya hemos comentado, que ya ha llegado, que eso finalmente, pues ahora mismo estamos hablando de la inteligencia artificial generativa, pero está en todos los campos, en temas de gestión de información, gestión de datos, etcétera. Realidad aumentada y realidad virtual. Realidad aumentada es que yo puedo, a través de determinados dispositivos, ver algo, cómo se vería en 3D de una forma física y justo en el lugar donde lo estoy viendo. Realidad virtual es que estaría en un entorno en el que estaría visualizando algo que se acerca a la realidad lo máximo posible, pero que es un elemento digital. Hablamos del blockchain, que es todo lo que tiene que ver con traspaso o gestión de información, en el que se asegura que los datos que conforman o la información que hay es totalmente veraz, porque está, vamos a plantearlo, verificada como si fuera un tema notarial por distintas personas que hacen de, bueno, distintos dispositivos, no hablemos de personas, sino distintos dispositivos en el que se verifica que toda esa información es cierta, y entonces, como están todos los dispositivos de la misma manera, quiere decir que es veraz y sin ningún tipo de problema, y segura en este sentido, para evitar el tema de hacking. Bueno, más bien no es hacking, hablaremos de piratería en este caso. Big Data, que consisten en el análisis de gran información
pero en muy corto tiempo. Hablaríamos también de Small Data, que también es lo mismo, lo único que pasa es que centrado en datos más concretos, más específicos. Business Intelligence, que estaríamos hablando de distintas soluciones que me facilitan el poder obtener información y poder establecer una serie de objetivos gracias al análisis de información, en este caso de negocio. Robotización, que también está ahí a la vuelta de la esquina, por no decir que también ya está aquí, en el que ya pues, hay muchos robots en los procesos productivos de muchas fábricas, pero también va a llegar a muchos otros elementos, por poner un ejemplo, logística seguramente, y hará casi el caer, con el tema de automatización de vehículos, etcétera, y ahí estamos hablando de esa robotización. Marketing digital, que hablaremos más exhaustivamente en la próxima jornada, teniendo en cuenta de que ya, como hemos dicho, tenemos a los posibles clientes son prosumer, es decir, que están en todo o la gran mayoría o en gran parte de su proceso de venta se realiza a través del entorno digital. Y bueno, distintas otras soluciones que vayan a ir surgiendo y que estén a la vuelta de la esquina, como es el tema del metaverso, que lo hemos comentado ya, y el Small Data también que lo he dicho, etc. José María, ¿se te ocurre alguna más que se me haya pasado? No, yo creo que no, están todas, están todas. Bueno, ¿cómo funciona? Una vez que ya tenemos, como hemos dicho, el procedimiento de lo que queremos mejorar, tenemos los objetivos, tenemos claro el equipo, tenemos claro cómo lo vamos a hacer, lo primero que tenemos que hacer es lo que se llama un prototipo o una prueba piloto, y esa prueba piloto, aquí yo lo he reflejado pues, como un ejemplo de lo que se llama producto mínimo viable, es que para hacer un producto mínimo viable, si yo quiero llegar a tener un coche, no empiezo por una rueda. O si yo quiero tener un coche finalmente no empiezo por un patinete, empiezo por algo que se asemeje realmente a ese coche. Y entonces pues a lo mejor utilizo un departamento o un área de un departamento e implanto la solución. Por eso hablamos de sprint, porque yo en muy corto plazo tengo que validar que eso es factible y que se puede trasladar al resto de la empresa. Entonces lo implanto en un determinado momento, en una determinada área, en un determinado grupo dentro de la empresa, y una vez que lo implanto en esa área, en ese grupo, funciona, lo traslado al resto de la empresa, al resto del área, al resto de procedimientos. Antes de hacer una implantación masiva que me puede ralentizar más que acelerar. Entonces el objetivo es empezar por algo que se asemeje lo máximo posible a un vehículo, en este caso pues la última que tenemos abajo, y luego eso pues finalmente será el vehículo para toda la empresa. Entonces hago esa implantación e incluso puedo hacer varias implantaciones, por eso hablamos de colaboración y cooperación, porque yo puedo utilizar distintas soluciones o distintos elementos en distintas áreas concretas y hacer pruebas a la par, y esas pruebas a la par me dará aquella que sea realmente la solución más idónea para toda la empresa, o incluso conjunciones. Y hablamos por eso de la metodología Scrum, etcétera, para ir validando ese procedimiento y ese proceso. ¿Qué suele ocurrir en la mayoría de estos procesos? Porque suele haber una resistencia al cambio, sobre todo si no lo hacemos bien. Y entonces aquí nos vamos a encontrar pues que ese cambio de entorno, esas nuevas herramientas, esos nuevos usos, pues finalmente puede que el equipo, si no lo hemos hecho bien, o incluso nosotros, o la organización en general, pues establezca una serie de impedimentos o obstáculos o limitaciones a la hora de implantar las soluciones digitales. Y por eso tenemos que tener esos elementos de inteligencia emocional, pues, empatía, liderazgo, escucha activa, resiliencia, etcétera, 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 que nos ayuden realmente a poder superar esa resistencia al cambio. Para ello, pues bueno, pues todos vemos que cada vez que hay alguna innovación o algo que es novedoso, etcétera, salvo, no digo todas las empresas, pero la gran mayoría, siempre hay protestas. Siempre hay alguien o personas que dicen, no, eso no sirve, o no va a servir, o nuestra forma de actuar no es así, etcétera. ¿Por qué? Porque ya tienen una filosofía
o forma de pensar o etcétera, que pues dirán, bueno, esto es un cambio muy radical, esto no va a pasar, esto es en otros sectores, en el nuestro no vamos a ocurrir, bueno, pues no te preocupes porque finalmente estos son leche y habas, no va a servir para nada, o es muy ambicioso para nosotros. Y soluciones digitales, lo bueno que hay es que se ha democratizado, es decir, que hay soluciones de todo tipo. Es cierto que hay soluciones de ERP de cerca de 3.000 euros y cerca de 10.000 euros y soluciones de cerca de 40 y 50.000 euros, sí, pero también hay soluciones de 10 euros al mes. Hay de todo tipo. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay muchas posibilidades en el entorno digital que nos pueden ayudar a lo que nosotros necesitamos. ¿Qué puede pasar con esa resistencia al cambio? Pues normalmente suele ser porque existe una inercia de una forma de trabajar y entonces la gente no está habituada o no establece, o como hemos dicho antes, no hemos sabido transmitir o no sabemos transformar nuestra empresa para que sea un entorno ágil, ¿vale? Porque también muchas de las personas necesitamos seguridad y no, yo entiendo que, bueno, pues es cierto que necesitamos seguridad, pero hay una frase que ahora no recuerdo de quién fue, pero que es totalmente cierta, que lo único seguro es que hay un cambio continuo en toda nuestra vida. Eso sí que es seguro. Y entonces el cambio ahora, desde que llegó Internet, desde que están llegando las distintas soluciones digitales y desde que se están implantando nuevas tecnologías, el cambio es mucho más acelerado que lo que podría haber antes. Antes un cambio de tecnología podía pasar 15, 20, 25 años dependiendo del sector. Ahora tenemos cambios de tecnología incluso de meses, incluso de menos de, bueno, y lo que estoy diciendo, y en días. Porque de ChatGPT, la inteligencia artificial, del 3,5 al 4 pasaron cerca de 45 días, que no llegó a un mes y medio. Falta de recursos, bueno, pues puede ser que en un momento dado nos planteemos que no tengamos los recursos necesarios, pero como yo digo, hay soluciones de todo tipo, lo único es ver cómo podemos desarrollarlas o implantarlas. Personas dentro de nuestro equipo que se puedan ver amenazadas porque piensen que vayan a perder su puesto de trabajo, cuando la realidad es que la implantación de la tecnología no elimina puestos de trabajo, facilita y aumenta la productividad si se lleva bien hecha. Y esas personas se plantean o se desarrollan para hacer otro tipo de trabajo, que no es, en este caso, y perdón por la palabra, tarea de monos, que son hacer tareas, sino que tienen que plantearse hacer otro tipo de actuaciones y por eso tendrán que formarse y plantearse otro tipo de actuación para que dé un salto cualitativo dentro del proyecto empresarial. Que existan interpretaciones contradictorias entre los objetivos, los planteamientos, los procesos, los procedimientos. Por eso digo que el objetivo no es ver cuál es una solución que existe en el mercado y ahora yo me adapto a la solución. Es al contrario. Es cómo funciono, vamos a ver cómo puedo mejorar, cómo estoy muy bien funcionando y cómo puedo establecer esos procesos de mejora. Veo dónde están las brechas, establezco los procedimientos, establezco una selección, unas soluciones que pueda haber en el mercado que se puedan adaptar a mí, no al contrario, porque entonces no estoy produciendo un elemento ágil. Y luego, pues nada, pues mal clima laboral interno que pueda haber dentro de una empresa. Todo esto se produce por factores históricos, forma de trabajar, el status quo que está implantado, amenazas de poder en un momento dado, el clima laboral que lo hemos comentado, miedo al fracaso, eso también es importante, pero si estamos en un entorno digital, el miedo al fracaso, el miedo al experimentar y el miedo al resultado van a ser tres características que vamos a tener continuadamente. Por eso tenemos que superarlo y bueno, pues del fracaso, de la experimentación y del resultado se aprende a mejorar y a hacer cosas mucho mejor que antes. Escasa flexibilidad del equipo, del proceso y de los procedimientos donde evita que haya cooperación y cooperación y luego también pues que se piense que en un momento dado pues, pueda resultar, si se fracasa o se experimenta o no funciona o lo que sea, repercuta en la imagen de la empresa. La realidad es que a fecha de hoy las noticias duran muy poco. Y entonces, pues esas noticias duran poquísimo, la gente se acuerda de lo que ha ocurrido hoy y ya mañana no sabe ni lo que ocurrió ayer.
Entonces, pues tampoco la repercusión en la imagen, salvo que sea algo muy grave, que no suele ser lo habitual cuando hay una implantación tecnológica, ¿vale? Pues no hay ningún tipo de problema. Nos vamos a encontrar, por tanto, resistencia al cambio por un punto de vista individual, las personas del equipo, y desde el punto de vista de organización, los procesos, los procedimientos y todos los elementos que tenemos internamente. Y esto, pues, sigue un proceso muy habitual, que es el tema, en este caso, pues, la resistencia al cambio, pues está relacionado, pues, con la implantación de cualquier medida o cualquier proceso de formación en el que existe una situación inicial de ruptura o de mejora o que se pueda llegar. Existe un proceso en el que nos encontramos que no somos capaces de lograrlo porque surgen muchos impedimentos, surgen determinadas problemáticas, porque surgen una tal, pero luego, una vez que se superan esos pequeños obstáculos o esos grandes obstáculos o esos elementos, finalmente llegamos a una situación superior. Esto, lógicamente, en una cultura desde el punto de vista de liderazgo digital, tiene que ser continuo. Este procedimiento se va a dar continuamente, porque continuamente va a haber nuevas implantaciones, nuevas tecnologías, nuevos sprints, nuevos desarrollos, nuevos elementos, y siempre, y una vez que las personas ya están acostumbradas a este proceso, pues tienen claro que el proceso va a ser así, pero suele ser habitual de esa manera, en el que empiezan a vamos a enfrentarnos a un determinado cambio, va a mejorar la situación, vamos a tal, y ya luego a partir de ahí pues vemos que a lo mejor la situación no está cumpliéndose tal como nosotros esperamos, en un momento dado pues hay que ver que a lo mejor me he equivocado, tengo aquí una pequeña serie de obstáculos, una serie de elementos, y empieza una pequeña depresión que, si no se lleva bien, afecta a todo el equipo. Y entonces hay que estar desde el punto de vista de liderazgo sabiendo que esto va a ocurrir, y entonces pues generando esa empatía, generando esos procedimientos, generando ese apoyo, generando esos elementos para ayudar al equipo, porque es el equipo el que tiene que hacer el desarrollo, no el líder empresarial. El líder empresarial acompaña, apoya, ayuda, hace todos aquellos elementos para que sea el equipo quien sea el que finalmente supere esa situación y hace una aceptación del procedimiento y finalmente pues da un salto cualitativo. Por tanto, tenemos que detectar cuáles pueden ser los actores o los elementos que puedan ser resistentes al cambio, para que en un momento dado conocer con más detalle esos motivos o esos elementos para ayudarle a fomentarlos, bueno, fomentar los cambios no, digamos, fomentar el que haya esos cambios, etcétera, etcétera, para que finalmente podamos prever o en un momento dado adelantarnos a esas posibles reacciones que vayan a realizar frente a ese cambio y, lógicamente, proporcionarle algunas motivaciones, algunos elementos, algo que finalmente les ayude a entender que tienen que cambiar y que tienen que incorporarse al cambio. Porque, lógicamente, va a ser beneficioso tanto para ellos como, lógicamente, para la empresa. Pero también hay que vender o ofrecer o dar aquellas motivaciones personales que realmente le van a ayudar a esa persona a poder incorporarse a dicho cambio. Para ello, pues la participación e implicación es importante. Es decir, si ya desde el minuto número 1, como hemos indicado, antes de que yo te diga que vamos a hacer un determinado cambio, tú participas y te involucras, pues lógicamente hay muchas más posibilidades de llevar ese cambio a buen término. Tenemos que hablar de, lógicamente, formación, porque cada vez que se incorpora alguna nueva tecnología, pues tiene que haber algún tipo de nueva formación, algunos elementos que a lo mejor antes se hacían de otra manera y ahora hay que hacerlo de esta manera, y tiene que haber una comunicación continua del procedimiento y el proceso para, lógicamente, ver qué es lo que está ocurriendo. Habrá negociaciones y acuerdos durante todo ese proceso, porque se detectarán cosas que a lo mejor no se prevían anteriormente, habrá en un momento dado algunas mejoras que a lo mejor no se prevían al principio, pero que luego, o algunas problemáticas que no se preveían al principio, pero como están surgiendo en el procedimiento o proceso, pues también se van a detectar, y por tanto tiene que haber negociación y acuerdo entre todos los miembros y esa cooperación, y facilitarles y apoyarles en todo el recorrido, como hemos indicado. Porque vamos a pasar de un equipo que trabaja por tareas y que existe un control de un mando
en este caso jerárquico, vamos a plantearlo que eso sería lo más habitual, a un proceso donde la estructura y la organización va a cambiar de alguna manera. Y vamos a tener trabajos más flexibles, vamos a tener más procedimientos más flexibles, vamos a tener elementos más, en un momento dado, de cooperación y colaboración que no existían anteriormente. Vamos a pasar de un modelo muy tradicional a un modelo, en este caso, pues ágil, como estamos comentando, en el que aquí lo que se busca sobre todo es el resultado. Todos tienen que tener unos objetivos claros de lo que se tiene que conseguir. Tenemos que hablar ya, como hemos dicho, de distintos equipos, que no solamente es trabajar en una oficina, se puede trabajar todo en una oficina, no hay ningún problema, eso también es implantación digital. Pero, ¿por qué? Si hay otras opciones. ¿Vale? También hablamos de esa colaboración y equipos extendidos y pasamos de un entorno jerárquico a un entorno colaborativo, en el que en un entorno jerárquico, pues como aquí vemos, el jefe es el primero y luego está, dependiendo de la jerarquía, cada uno de los elementos, a una especie de mesa redonda o la mesa del rey Arturo, donde no existe un líder. Los líderes pueden ser cualquiera en un momento dado. Existirá un líder empresarial que ayude, apoye, etcétera, pero todos pueden en un momento dado liderar cualquier tipo de cambio. Pasamos de un procedimiento, como se suele decir, en cascada, en el que existe alguien que plantea cómo hay que implantarlo. Luego esa persona lo planifica en líneas generales o si no alguien de su equipo de mando secundario. Después de ahí se establece una ejecución. Alguien controla y sobre ese control se reactúa con el tema del planning. Vamos a establecer distintos criterios, en este caso metodologías ágiles, vamos a hacer una serie de procedimientos o sprint que están centrados en hacer pruebas pilotos, en el que vamos a poder colaborar todos, en el que la planificación y la inicialización es conjunta, no es individual, y a partir de ahí podemos incluso tener dos o tres procesos a la par funcionando para que finalmente se logre el objetivo. Pasamos, como hemos dicho, de la cascada, que sería un crecimiento en el que el riesgo al principio es menor, pero conforme se va ejecutando es mayor, a una serie de riesgos más controlados en procesos más pequeños, en el que se define, se construye, se hace la prueba piloto y si funciona no lo quedamos y si no, pues no nos lo quedamos y se construye, funciona y no lo quedamos. Y esas pruebas pilotos, lógicamente, si yo voy a hacer una implantación, por poner un ejemplo global de una empresa, de una inversión, por decir una cifra, 10.000 euros. Esos 10.000 euros, pues en el caso de cascada, si me equivoco del procedimiento he hecho una mala inversión. Pero en el tema ágil, yo esos 10.000 euros lo puedo dividir en procesos y procedimientos o en actividades a presupuestos más pequeños, pues por decir de 2.000 o 1.500 euros. Y si me equivoco en uno, me estoy equivocando solo en 2.000 o 1.500 euros. No me estoy equivocando en una implantación de 10.000 que finalmente, como se suele decir, me la tengo que comer con patatas. De la otra manera, hago una inversión, si funciona, entonces ya sí hago los 10.000, hago el resto de los 10.000. Pero si no funciona, me he equivocado poco y en muy corto plazo. Pues, fin. ¿Duda, consulta, pregunta? Bueno, yo por mi parte no hay ninguna duda. Realmente es algo, digamos, teórico, ¿eh? o, o de proyección cara al futuro, que no son herramientas que haya que consultar dudas o estrategias, ¿no? Has dado unas directrices, ¿no? Directrices, exactamente. Directrices. Ahora cada uno tiene que Cada uno, organizarla. claro, A mí me ha parecido muy bien la explicación y yo creo que además la he visto muy concentrada en poco tiempo. Hay que asimilarlo todo esto un poco porque si no, no hay que asimilarlo todavía un poco más. Vale, pues como de todas formas nos veremos más adelante, si de aquí a ese momento surgen dudas, pues las podéis consultar sin problema. Estupendo. Yo os voy a dejar, ¿vale? Muy bien, pues nada, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Pues nada, si no tenéis ninguna pregunta, muchas gracias a todos. Gracias también a Jesús.
¿vale? Y nada, lo vamos a dejar grabada y también pasaremos el enlace por Telegram y lo pondremos también en la plataforma, ¿vale? Nos vemos en la Estupendo. siguiente. Muy bien, muchas Venga, gracias. que vaya muy bien. Venga, chao. Chao.